Si conduces de noche, nunca, repito, nunca te detengas en una gasolinera después de la medianoche. No importa lo vacío que esté el tanque. No importa lo cansado que estés. Existe un lugar que no aparece en ningún mapa. Una gasolinera donde la luz nunca se apaga. Y donde nadie que se detiene sale siendo el mismo. Antes de continuar, deja tu like ahora, porque este relato puede simplemente desaparecer. Y suscríbete al canal, porque lo que vas a escuchar aquí no es común. Ahora presta atención. Esta historia no es antigua. No es una leyenda urbana. Y mucho menos una invención de internet. Fue contada por un camionero. Un hombre acostumbrado a la carretera, a la soledad, al silencio de la madrugada. Pero aquella noche, el silencio era diferente. Llevaba más de 9 horas conduciendo sin parar. La carretera completamente vacía. Ningún coche. Ninguna luz. Ninguna señal de vida. Solo el sonido del motor. Y una extraña sensación de que no estaba solo. Su nombre era Carlos. Y fue exactamente a las 0:17 de la madrugada, cuando vio algo que no debería existir. Una luz débil, parpadeando a lo lejos. Una gasolinera. Aislada. En medio de la nada. El problema es que esa gasolinera no estaba allí antes. Y lo peor. Había un cartel en la entrada. Viejo, oxidado, casi ilegible. Pero cuando se acercó, logró leer: no cargues combustible aquí después de la medianoche. Y aún así, decidió detenerse. Carlos redujo la velocidad. El motor del camión rugió más bajo, como si incluso él estuviera dudando. La gasolinera parecía abandonada, pero al mismo tiempo, no lo estaba. Las luces parpadeaban lentamente. Un blanco débil, enfermo, que apenas iluminaba los surtidores antiguos. No había ningún coche. Ningún camión. Ninguna alma. Solo el viento. Y un silencio demasiado pesado. Aún así, se detuvo. Apagó el motor. Y en ese instante, el silencio se volvió absoluto. Sin motor. Sin viento. Nada. Carlos frunció el ceño. Eso no era normal. Abrió la puerta del camión. Y cuando puso el pie en el suelo, lo sintió. El aire. Helado. Mucho más frío de lo que debería estar. Como si hubiera entrado en otro lugar. O en otro tiempo. Miró a su alrededor. Los surtidores eran antiguos, oxidados. Con números que no tenían sentido. Algunos marcadores giraban solos. Muy despacio. Como si alguien estuviera cargando combustible. Aunque no hubiera nadie allí. Carlos tragó saliva. Debe ser una falla, pensó. Pero entonces, lo escuchó. Un sonido. Viniendo del interior de la pequeña tienda de la gasolinera. Un leve arrastre. Como pasos, lentos. Irregulares. Se quedó inmóvil. El corazón empezó a latir más fuerte. El sonido se detuvo. Y por unos segundos, todo volvió a quedar en silencio. Hasta que la puerta de la tienda se abrió sola. Despacio. Sin hacer ruido. Y allí dentro había alguien. De pie. En la oscuridad. Observándolo. Sin moverse. Sin decir nada. Carlos intentó ver mejor. Pero la luz no alcanzaba el rostro de la persona. Solo podía ver la silueta. Demasiado alta. Demasiado delgada. Y, completamente inmóvil. Como si estuviera esperando. O, reconociéndolo. Su instinto le gritaba que volviera al camión. Que se fuera. Ahora. Pero algo extraño dentro de él, le decía que se quedara. Y entonces, la figura dio un paso al frente. Y habló.
Con una voz baja, arrastrada, casi sin vida. Llegaste, demasiado temprano. Carlos sintió que todo su cuerpo se paralizaba. Porque en ese momento se dio cuenta de algo. El reloj del panel del camión, que acababa de apagar, marcaba 0:17. Pero el reloj roto, colgado en la pared de la tienda, marcaba 3 de la mañana. Y ninguno de los dos estaba equivocado. Carlos no respondió. Se quedó allí, inmóvil, mirando a aquella figura en la puerta. El corazón latiendo tan fuerte que parecía resonar en toda la gasolinera. Llegaste, demasiado temprano. La voz aún parecía vibrar en el aire. Carlos dio un paso hacia atrás. Instinto puro. Algo dentro de él finalmente empezó a reaccionar. Eso estaba mal. Todo allí estaba mal. Giró el cuerpo, decidido a volver al camión. Pero cuando miró, el camión ya no estaba igual. Las luces estaban apagadas. Completamente. Y la carrocería, antes limpia, ahora parecía sucia, envejecida, como si hubiera estado allí durante años. Su pecho se apretó. No, no, no. Empezó a caminar más rápido. Luego, casi a correr. Cuando llegó a la puerta del camión, tiró de la manija con fuerza. Cerrado. Carlos se quedó helado. Lo había dejado abierto. Estaba seguro. Lo intentó de nuevo. Nada. Fue entonces cuando escuchó. Justo detrás de él. Después de la medianoche, nadie se va sin cargar. La voz, ahora más cerca. Muy cerca. Lenta. Arrastrada. Carlos no tuvo el valor de darse la vuelta. Todo su cuerpo erizado. La respiración fallando. Y entonces, un olor. Gasolina. Fuerte. Fresca. Como si alguien hubiera derramado litros en el suelo. Miró hacia abajo. Sus pies estaban mojados. El suelo a su alrededor empapado. Y un rastro de gasolina. Venía directamente desde uno de los surtidores. Hasta donde él estaba. Como si algo lo hubiera arrastrado hasta él. Carlos dio otro paso hacia atrás. Y escuchó el clic. El surtidor. Encendiéndose solo. El visor antiguo empezó a girar. Rápido. Muy rápido. Números subiendo sin parar. Y la boquilla de la manguera, que estaba tirada en el suelo, se movió. Despacio. Como si estuviera viva. Arrastrándose por el suelo. Hacia él. Carlos tropezó hacia atrás. Cayó. Sus manos golpearon el suelo empapado de combustible. El olor se volvió aún más fuerte. Casi insoportable. Intentó levantarse. Pero resbaló. Y fue entonces cuando lo vio. Reflejado en el charco de gasolina. No su rostro. Sino otro. Justo detrás. Muy cerca. Pálido. Con ojos demasiado oscuros. Y sonriendo. Carlos giró el cuerpo en un movimiento desesperado. Pero no había nadie. Nada. Solo la gasolinera vacía. Silenciosa. Como antes. Por un segundo. Pensó que tal vez se estaba volviendo loco. Hasta que sintió algo tocarle el tobillo. Frío. Mojado. Y apretando. Miró. La manguera. Enrollada en su pierna. Subiendo lentamente. Como una serpiente. Apretando más. Y más. Arrastrándolo. Centímetro a centímetro. Hacia el surtidor. Carlos empezó a gritar. A patear. A luchar. Pero cuanto más luchaba, más fuerte apretaba aquello. Y entonces, la voz, por última vez. Necesitas llenar el tanque.
El surtidor se disparó. Y la manguera se levantó sola, apuntando directamente a su rostro. Carlos intentó gritar, pero no salió ningún sonido. Su cuerpo se paralizó, como si algo lo estuviera apagando por dentro. La manguera se detuvo, a pocos centímetros de su cara, goteando gasolina, gota por gota, cayendo sobre su piel, deslizándose, entrando por la nariz, por la boca. El olor era insoportable. Quemaba, asfixiaba. Y entonces, todo se detuvo. Silencio absoluto otra vez. La manguera cayó al suelo, sin fuerza, como si nunca se hubiera movido. Carlos se quedó inmóvil por unos segundos, intentando entender si aún estaba vivo. El corazón volvió, lentamente. La respiración, débil, pero volvió. Se arrastró hacia atrás, alejándose del surtidor. Los ojos abiertos de par en par, buscando cualquier cosa fuera de lo normal. Pero la gasolinera estaba vacía, quieta, muerta, como si nada hubiera pasado. Carlos logró ponerse de pie, las piernas temblando, el cuerpo entero empapado de gasolina. Miró hacia el camión. Y esta vez, la puerta estaba abierta, como siempre debió estar. Sin pensarlo dos veces, corrió. Subió. Cerró la puerta de golpe. Giró la llave. El motor tardó. 1 segundo. 2. 3. Y entonces arrancó. Carlos no miró hacia atrás. No miró la gasolinera. No miró nada. Solo aceleró. Salió derrapando, como si algo estuviera a punto de arrastrarlo de vuelta. La carretera apareció de nuevo. Oscura. Vacía. Normal. O, al menos, eso parecía. Condujo durante minutos. Tal vez horas. Sin detenerse. Sin poder respirar bien. Hasta que finalmente vio luces de verdad. Una gasolinera. Esta vez, llena. Camiones estacionados. Gente conversando. Vida. Se detuvo temblando. Bajó del camión aún en shock. Un empleado se acercó. Dijo algo. Pero Carlos no escuchó. Solo logró decir: yo me detuve en una gasolinera, más atrás, necesitaba cargar combustible. El empleado frunció el ceño. ¿Qué gasolinera? Carlos señaló la carretera. Madrugada, luz débil, vacío. El hombre se quedó en silencio por unos segundos. Y entonces preguntó: ¿a qué hora te detuviste? Carlos respondió: a las 12:17. El empleado se puso pálido. Y dijo, en voz baja: esa gasolinera no funciona desde hace más de 10 años. Carlos sintió el estómago helarse. ¿Cómo? El hombre respiró hondo. Y dijo: un camionero murió allí, en una madrugada. Dicen que se volvió loco, empezó a cargar combustible sin parar. Gasolina por todos lados. Y después, encendió un cigarrillo. Carlos se quedó sin aire. El empleado continuó. La gasolinera se incendió. Explotó. Nadie nunca la reconstruyó. Pero, de vez en cuando, miró directamente a los ojos de Carlos. Alguien jura haber visto las luces encendidas. Silencio. Pesado. El ruido de la gasolinera real a su alrededor parecía lejano. Fue entonces cuando el empleado miró el camión de Carlos. Y preguntó: ¿cargaste combustible? Carlos tardó en responder. Muy despacio, giró el rostro. Miró el tanque del camión. Y vio el indicador. Lleno. Completamente lleno. No recordaba haber cargado combustible. No recordaba haberlo autorizado.
No recordaba nada. Pero el tanque estaba lleno. Y entonces, el empleado dio un paso hacia atrás. Con miedo. Porque junto con el fuerte olor a gasolina, venía otro olor. Que Carlos no había notado hasta ese momento. Quemado. Y cuando miró mejor, lo vio. Marcas. En la carrocería del camión. Como si hubiera pasado por el fuego. Como si, por unos segundos, no hubiera logrado salir de allí. Carlos no pudo responder. Sus ojos seguían fijos en el indicador. Lleno. Totalmente lleno. Lentamente, rodeó el camión. El empleado observando, en silencio. Cada paso parecía más pesado. Más difícil. Cuando llegó cerca del tanque, vio algo que le heló la sangre por completo. La tapa estaba abierta. Y goteando. Gasolina aún corría por la carrocería. Como si acabara de ser cargado. Pero no había manguera. No había surtidor. No había nada allí. Solo el líquido, bajando lentamente, goteando al suelo. Carlos llevó la mano hacia la tapa. La tocó. Aún húmeda. Aún reciente. Dio otro paso hacia atrás. Intentando razonar. Intentando encontrar alguna explicación lógica. Pero no había. Simplemente, no había. Fue entonces cuando el empleado habló, en voz baja. ¿Hay algo más? Carlos lo miró. El hombre parecía dudar. Como si no quisiera decirlo. Pero lo dijo de todos modos. Los que ven esa gasolinera. Tragó saliva. No son los primeros. Carlos sintió que el corazón se le aceleraba de nuevo. Algunos logran irse. Otros. Silencio. El empleado desvió la mirada. No. Carlos respiró hondo. Intentando recomponerse. Pero yo salí, estoy aquí. Su voz salió débil. Casi un susurro. El empleado asintió, despacio. Sí. Pero, nunca es a la misma hora. Carlos frunció el ceño. ¿Cómo que no? El hombre señaló el interior del camión. Mira tu reloj. Carlos se quedó helado. Por un segundo, no quiso mirar. Algo dentro de él ya lo sabía. Pero aún así, subió al camión. Las manos temblando. Y miró. El panel marcaba 3:02 de la madrugada. Carlos sintió un vacío en el pecho. No, eso no tiene sentido. Miró al empleado. Yo paré allí a las 00:17, salí, conduje directo. El hombre no respondió de inmediato. Solo dijo. ¿Estás seguro de que condujiste directo? Silencio. Pesado. Asfixiante. Carlos intentó recordar. La carretera. El trayecto. El paso del tiempo. Pero no había nada. Ningún recuerdo claro. Era como si un fragmento entero de la noche hubiera sido borrado. O peor, reemplazado. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido. Bajo. Casi imperceptible. Viniendo del interior del camión. Un goteo. Lento. Ritmo constante. Toc. 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 Carlos miró el suelo de la cabina. Y sintió que el corazón se detenía por un instante. Gasolina. Goteando desde debajo del panel. Desde dentro. Como si el camión estuviera filtrando por dentro. Pero no era solo eso. El olor volvió. Más fuerte. Mezclado con ese olor a quemado. Y entonces, muy despacio, la radio del camión se encendió sola. Interferencia. Estática. Carlos no tocó nada. El empleado afuera también lo notó.
Se quedó inmóvil. El sonido de la radio aumentó. Hasta que, entre la estática, una voz empezó a surgir. Baja. Arrastrada. La misma voz. No, terminaste. Carlos sintió que todo su cuerpo se congelaba. La voz continuó. El tanque nunca se llena. El panel parpadeó. Y el indicador de combustible, que estaba al máximo, empezó a bajar. Despacio. Como si algo estuviera consumiéndolo todo otra vez. Y se detuvo exactamente a la mitad. Como antes. Exactamente como antes. Silencio. Y entonces, en el reflejo del parabrisas, Carlos vio, allá atrás, muy lejos en la carretera, una luz débil, parpadeando, esperando. La gasolinera. Otra vez. Carlos no parpadeó. Se quedó mirando esa luz a lo lejos, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo reaccionar. El empleado golpeó la puerta del camión. Sal de ahí. Apaga eso. No te quedes mirando. Carlos tardó, pero finalmente apartó la mirada. La luz desapareció. Como si nunca hubiera existido. Pero el indicador de combustible seguía en la mitad. Inmóvil. Incorrecto. Carlos bajó del camión otra vez. Las piernas débiles. La mente intentando comprender lo que estaba pasando. Necesito irme, dijo. El empleado asintió de inmediato. Vete. Y no te detengas por nada. Carlos asintió. Subió al camión. Encendió el motor. Y esta vez salió despacio. Sin prisa. Sin mirar atrás. La carretera volvió a tragarse todo. Oscuridad. Silencio. Solo los faros cortando la noche. Por unos minutos. Todo parecía normal. Hasta que lo notó. El indicador. Bajando. Despacio. Muy despacio. Pero bajando. Carlos apretó el volante. No, no, no. Aumentó la velocidad. Como si pudiera huir de eso. Pero no servía. La aguja seguía cayendo. Implacable. Fría. Sin detenerse. Y entonces, la radio se encendió otra vez. Sin aviso. Sin toque. Solo la estática. Y esa voz. Más clara ahora. Más cerca. Tienes que volver. Carlos gritó. No voy a volver. La radio chirrió más fuerte. Como si se hubiera enfadado. Empezaste. Tienes que terminar. El panel parpadeó. Las luces del camión fallaron por un segundo. Y cuando regresaron, Carlos vio algo en la carretera. Más adelante. Quieto. Una figura. En medio del camino. Frenó con fuerza. El camión derrapó ligeramente. Se detuvo a pocos metros de aquello. Carlos se quedó inmóvil. Respirando con dificultad. Intentando ver. Y entonces, la figura se movió. Despacio. Entró en la luz de los faros. Y lo que vio le paralizó por completo. Era un hombre. O lo que quedaba de uno. La piel oscura, quemada, agrietada. Como carbón. La ropa pegada al cuerpo, derretida. Los ojos. Demasiado hundidos. Sin brillo. Y en el pecho. Una vieja placa de empleado de gasolinera. El hombre dio otro paso. Arrastrado. Y levantó el brazo. Señalando. Hacia atrás. Hacia la carretera. Hacia donde Carlos había venido. Su boca se abrió. Con dificultad. Y la misma voz salió, pero ahora, directamente de él. Olvidaste,
pagar. Carlos sintió que el corazón se detenía. Porque en ese instante, todo tuvo sentido. La gasolinera. La manguera. El tanque lleno. Él no había cargado combustible. Había sido cargado. Y ahora. Había una deuda. El hombre quemado dio otro paso. Más cerca. Nadie se va debiendo. El indicador de combustible bajó un poco más. Casi vacío. El motor del camión falló. Carlos entró en pánico. Giró la llave. Nada. Otra vez. Nada. El camión murió. Luz débil. Motor en silencio. Y el hombre seguía avanzando. Despacio. Imparable. Arrastrando los pies sobre el asfalto. Dejando marcas oscuras a su paso. Carlos intentó abrir la puerta. Pero antes de lograrlo. ¡Toc! Algo golpeó el vidrio. Giró el rostro lentamente. Y lo vio. Un bidón. Viejo. Oxidado. Apoyado en la ventana. Sostenido por el hombre. Lleno. De gasolina. El hombre inclinó levemente la cabeza. Y dijo: termina o te quedas. Silencio. Pesado. Final. Carlos miró hacia adelante. Luego, al bidón. Después, al indicador. Casi vacío. Y por primera vez aquella noche. Lo entendió. Eso no era un lugar. Era un ciclo. Y él. Ya formaba parte de él. Carlos nunca volvió a ser visto. Algunos camioneros dicen que, en ciertas madrugadas, cuando la carretera está demasiado vacía, demasiado silenciosa, una luz débil aparece en medio de la nada. Una gasolinera. Con un surtidor funcionando. Y un camión detenido al lado. Con el motor encendido. Esperando. Si alguna vez te cruzas con eso, no te detengas. No mires. Y, sobre todo, no cargues combustible después de la medianoche. Si este relato te puso la piel de gallina, deja tu like y suscríbete al canal. Porque la próxima historia puede ser aún peor.